Para mí es un placer estar aquí y más poder disfrutar de vuestra sabiduría, cariño, experiencia. Y al veros y al hablar con vosotros, vino a mi mente una historia. Y es una historia que quizás os puede parecer un poco rara, porque yo que llevo tantos años en tantas iglesias diferentes y con tantas predicaciones, escuchando tantas predicaciones en tantos lugares diferentes, siempre que se habla de la historia de Daniel, ¿la recordáis? Daniel en el foso de los leones. Siempre la he escuchado contada para niños o como mucho para jóvenes, pero prácticamente nunca he escuchado una predicación incluso para la iglesia normalmente. Igual os lleváis una sorpresa hoy, porque la historia de Daniel es una historia de una persona que en ese momento tenía 80 años, prácticamente. Así que vamos a ver la historia de Daniel juntos. ¿Todos recordáis lo que pasó? Estoy hablando de Daniel capítulo 6, no estoy hablando del principio de su historia desde el capítulo 1, pero sí cuando prácticamente parece que está terminando su vida. Y recordáis que aquellos que, acabando su vida, recordáis que aquellos que le tenían envidia porque él era prácticamente la persona más sabia de todo el imperio y había pasado varios responsables, como diríamos hoy, primeros ministros, en aquel momento eran emperadores, y todos habían tenido a Daniel como esa persona absolutamente extraordinaria, como un hombre de Dios. Pero había otros que le tenían envidia, así que intentaron echarlo abajo. ¿Y cómo? Por lo que él creía, porque él amaba al Señor. Y entonces dijeron, como este hombre lo vemos orar todos los días y depender de Dios, vamos a hacer que eso sea lo que acabe destruyéndole. Entonces convencieron a Darío, de una manera que Darío ni se daba cuenta de lo que estaba afirmando, de que nadie podía adorar ni a otro emperador, ni a otro dios, ni absolutamente a nadie que no fuera él mismo y los dioses de los medos y los persas. Y todos sabéis lo que sucedió. En Daniel capítulo 6 y el versículo 10 dice que cuando Daniel supo que había sido firmado ese documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Como es una historia muy conocida, en lugar de hacer toda la lectura, sencillamente nos vamos a fijar en 4 detalles. El primero es este. Me atacan muy bien, no hay problema. Yo no voy a cambiar en absoluto nada de lo que he hecho hasta ahora. Y voy a vivir tal como Dios quiere que viva. Incluso no le importó que todos le vieran, porque él solía orar y tenía sus ventanas abiertas. No era tanto para que la gente le viera, sino porque quería orar en dirección a Jerusalén. Y siguió haciéndolo exactamente igual. Yo sé que muchas veces hay mucha gente que habla y dice, y lo he escuchado, y siempre que lo he escuchado, sonríe mi corazón y le digo al Señor, no entienden nada de lo que están diciendo, porque lo he escuchado hasta por predicadores. Dice, bueno, eso de orar, nosotros tenemos que trabajar para el Señor, y orar, ya orarán los mayores. Y no se dan cuenta de que no entienden absolutamente nada. Orar es hablar con nuestro Padre Celestial. Y si no oramos, no somos nada. Ni podemos hacer nada, y podemos estar todo el día trabajando que no va a servir de nada. Y de hecho, uno de los problemas que tenemos en las iglesias es que dependemos muy poco del Señor. Pablo, la persona que revolucionó con el Evangelio, y todos los demás, sé que entendéis mi manera de hablar con todos los demás discípulos, los seguidores y las seguidoras del Señor, el Imperio Romano, él le explica a los corintios que cuando oran están trabajando con él. Es decir, si yo estoy haciendo algo para el Señor y no hay alguien orando por mí, y yo no oro por lo que estoy haciendo, no sirve de nada lo que estoy haciendo. Y entonces aprendemos que orar es mucho más de lo que pensamos. Y os asombraríais
de saber las cosas que mucha gente está haciendo cuando está orando. Y nosotros solo vemos lo externo. Vemos a la gente que predica, que canta, que hace, que sabe en los medios, que no sé qué, que no sé cuánto. Y no nos damos cuenta de que si no hubiera personas orando por ellos, por ellas, no significaría ni podrían hacer absolutamente nada. El mismo Señor Jesús, para mí el ejemplo más extraordinario, la noche que fue entregado. ¿Os acordáis? En el huerto de Getsemaní hablamos de su sufrimiento, pero muy pocas veces hablamos de lo que Él le dijo a sus discípulos: orad conmigo. Y es curioso porque la frase que Él usa se puede traducir no solamente orad conmigo como orad por mí. No me pidáis que os lo explique teológicamente, porque soy muy malo en eso. Yo creo lo que la palabra de Dios dice y a veces intentamos explicarlo y eso es más difícil. Pero si el Señor necesitó que sus discípulos orasen con Él y por Él, siendo Dios mismo hecho hombre, ¿cómo no lo voy a necesitar yo? Así que Daniel lo comprendió. No importa la edad que yo tenga, orar, estar en la presencia del Señor es trascendental. ¿Qué ocurre? Que ellos se presentaron delante del rey. ¿Os acordáis cómo es la historia? Le dijeron directamente, pues las leyes de los medos y los persas tienen que cumplirse, así que este hombre tiene que ser, tiene que ser castigado. Al oír estas palabras, dice Daniel capítulo 6 y el versículo 14, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y enseguida vais a saber por qué. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de liberarlo. Y aquellos hombres vinieron de común acuerdo y le dijeron: reconoce, oh rey, que es la ley de los medos y los persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Entonces el rey dio órdenes para que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Y entonces lo pone en el foso de los leones. Primera lección: nuestra vida es una vida de oración. No importa los años que tengamos. Y cuanto más joven seas y más aprendas a orar y descansar en el Señor, mejor. Pero nunca dejamos de orar. Segunda lección: ¿lo habías pensado alguna vez? Daniel pasó la noche en el foso de los leones. ¿Alguna vez has pasado una mala noche? Algunas veces la gente me dice que yo uso mucho la imaginación espiritual. Es algo que le he pedido al Señor y le digo: mira, si explicando esas cosas la gente puede llegar a comprenderte mejor, a mí me ayuda mucho comprender al Señor, utilizar la imaginación espiritual. No sé si eso existe siquiera, pero sé que me entendéis. Pero yo me imagino a Daniel una noche en el foso de los leones. Todos ya sabéis el final de la historia. Ni se atrevieron a tocarlo. Pero fueron muchas horas esa noche. Yo me imagino que Daniel se habrá quedado dormido. Tenía prácticamente, más o menos por lo que podemos pensar, sus 80 años. Estaría cansado. Y no sé, esto ya va más allá de la imaginación espiritual, pero me imagino hasta un león al lado de él dándole calor y todo. No lo sé, porque de alguna manera ellos vieron, los leones, o sintieron de parte del Creador que aquel era alguien a quien habría que preservar. Era alguien que no había que tocarle. Era un hombre de Dios. Así que pasó una noche tranquila entre los leones. ¿Cuántas veces vivimos noches complicadas? Conforme van pasando los años, parece que se complican más, ¿verdad? Y hay leones. No os voy a explicar a cada uno de vosotros cuál puede ser vuestro león, y más cuando van llegando los años. Sí os puedo decir algo: que no pueden tocaros, que Dios está mucho más allá de cualquier león que esté haciendo que aparentemente estés pasando una mala noche, porque no vas a pasar una mala noche. El Señor está contigo. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Versículo 18. Así que, segunda lección, descanso. Vamos aprendiendo cosas hoy. No dejamos de orar
y no dejamos de descansar. Pero fíjate que en el versículo 18 el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno, en vela. Ningún entretenimiento fue traído delante de él porque se le iba el sueño y no valía para nada. Así que tenemos un hombre, el emperador, el presidente del gobierno, el jefe, el que tú puedas pensar, en el mejor palacio de la antigüedad y no puede dormir. ¿Nunca habías pensado que los que confiamos en el Señor tenemos muchas ventajas? Podemos estar rodeados de leones y dormir tranquilos. Y hay gente que lo tiene todo y está en un palacio y no puede dormir. ¿Lo habías pensado alguna vez? En este momento la razón era obvia. Y es sencillamente porque él estaba preocupado por Daniel. Era su amigo. Y eso es lo que me llama la atención. Tercera lección. Y terminamos enseguida. Nuestros amigos. Hasta donde sabemos, Darío no era creyente. Pero Daniel era su amigo. No renuncies a tus amigos. Porque con 80 años, yo no sé cuántos de los que estáis aquí tenéis o ya habéis pasado 80, no os voy a preguntar. Pero también vale para los de 70 y los de 60. Si Dios ha colocado amigos, amigas a tu lado, sean quienes sean, esa amistad es un regalo de Dios. Y qué pocas veces hablamos de esto en la iglesia. Porque ¿sabes por qué Darío no podía dormir? Porque estaba preocupado por su amigo Daniel. Alguien a quien amaba. Y te imaginas que a veces que estás enfermo, que estás mal, o que aparentemente hay muchas cosas alrededor que te están agobiando. Hay buenos amigos, buenas amigas, no solo creyentes. Y a veces hay gente que le da miedo decir esto. A mí no me preocupa en absoluto porque es lo que la Biblia dice. Incluso no creyentes que están preocupados por ti. Cuida a esos amigos. Cuídalos. Sigue saliendo con ellos, con ellas. Sigue hablando. Sigue abriendo tu corazón y que ellos abran el corazón para ti. Porque Daniel tenía 80 años. Él podía pensar, bueno, Señor, mira, ya he vivido con tantos emperadores, todas las profecías que me has dado, ya, me voy contigo. No. Tenía que cuidar a su amigo Darío. ¿Y sabes por qué? El rey dio órdenes a que trajeran a los que habían acusado falsamente a Daniel y los echaron en el foso. Bueno, sabéis que Daniel salió del foso como si no hubiera pasado nada, amigo de todos los leones del país. Y entonces dice el versículo 26, Darío, el emperador, dice, de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino, fijaos, todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente, que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Es decir, que algo tan sencillo para Daniel como ir a un foso de leones y no poder dormir una noche, o sí dormir, y estar tranquilo con el Señor, cambió la historia de un país. Impactó a su amigo Darío de una manera extraordinaria. Y ahí encontramos la cuarta lección. Fijaos, muy sencilla, yo espero que las recordéis siempre. Yo no voy a dejar de orar, voy a descansar en el Señor aunque haya leones alrededor. Voy a cuidar a los amigos que Dios ha puesto en mi vida por años, porque voy a bendecir a esos amigos. Y esos amigos van a bendecir quién sabe a quién. Muy rápido para los que quizás es más complicado que sigáis toda la historia bíblica. Daniel, como muchos otros, habían sido deportados a Babilonia porque el pueblo de Israel había sido idólatra y la única manera de que volvieran al Señor era sencillamente que el Señor los mandara con los enemigos. Y estuvieron 70 años deportados hasta que Dios los hizo volver. ¿Os acordáis la historia de Esdras? Nehemías volvieron otra vez, pero al volver se encontraron, claro, que su casa, imagínate que vuelves después de 70 años, estaban otras personas, en su lugar había enemigos,
Y cuando estaban intentando, incluso de parte de Dios, reconstruir todo el templo, las ruinas de la ciudad, hacer todo de nuevo, ¿qué sucedía? Venían los enemigos, eran capaces de pelear contra ellos y no podían seguir adelante. ¿Sabes lo que pasó en ese momento? Darío, el amigo de Daniel, manda un decreto por todo el imperio: ¡Ey, señores! Hay que dejar a ellos que hagan lo que tienen que hacer, porque esto viene de parte de Dios. Y Dios usa a Ciro para que vuelvan a su casa, para que el pueblo de Israel vuelva, y a Darío para que nadie, absolutamente nadie, pudiera hacerles daño y ellos pudieran reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. ¿Tú crees que estás aquí? Bueno, Señor, yo ya tengo mis años, mejor me voy contigo. No. Todavía Dios va a bendecir a otras personas por algo que tú estás haciendo. Y nunca olvides eso, porque, un pequeño secreto, somos inmortales, nadie puede hacer absolutamente nada con nosotros hasta que cumplamos la voluntad de Dios. ¿Lo habías pensado alguna vez? Señor, ¿cuándo me vas a llevar? ¿Cuántos años estaré aquí? ¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿Sabes lo que dice Dios? Tú eres inmortal hasta que cumplas tu voluntad, mi voluntad en tu vida, hasta que se cumpla mi voluntad en tu vida. Así que, si estás aquí, sigue orando, sigue descansando, sigue cuidando a tus amigos y bendiciendo a las personas, porque imagínate, hombres, mujeres, jóvenes, niños del pueblo de Israel pudieron tener una vida normal años después, sencillamente porque Daniel, con 80 años, siguió bendiciendo a su mejor amigo, a uno de sus mejores amigos. ¿Verdad que es una historia para mayores? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por todas las personas que están aquí. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú sabes lo que hacemos cada uno de nosotros y cómo nuestra vida es valiosa de una manera extraordinaria. Incluso aunque muchas personas no lo entiendan o no comprendan porque estamos aquí o hasta nosotros mismos pensemos, pues yo ya tengo más achaques que antes, me canso más que antes, no sé. Y no nos damos cuenta de que somos inmortales hasta que cumplamos tu voluntad. La razón por la que tú nos tienes aquí y que tengamos los años que tengamos, seguimos sirviéndote, seguimos orando, seguimos descansando en ti, seguimos bendiciendo a nuestros amigos y bendiciendo incluso a personas que ni conocemos. Pero con lo que hacemos para ti, aunque a veces nos parezca poco, pero es algo genial, porque viene de ti y nosotros seguimos bendiciendo a los demás. Ayúdanos a no olvidarnos nunca, porque eres un Padre genial y tu Espíritu nos va a ayudar a no olvidarlo para seguir honrando al Señor Jesús en nuestra vida. En su nombre te lo pedimos. Amén.